Bienvenidos a su programa FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el magistrado Javier Mier del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Muchas gracias, magistrado, por aceptar la invitación. Un placer, el agradecido soy yo y agradezco infinitamente a la FEPADE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta oportunidad de comunicarnos con los amigos mexicanos. Gracias. Pues muchas gracias y mire, vamos a abordar el tema de los tribunales electorales locales. En 2014 viene una reforma que viene a modificar ciertas circunstancias, ¿no?, de estos órganos encargados de impartición de justicia electoral en el ámbito local. ¿Nos pudiera comentar algunos de los principales cambios que sufrieron estos órganos derivado de la reforma del 2014? Con mucho gusto. Un tema importante que sufrimos, sobre todo los organismos jurisdiccionales de las entidades federativas, fue la obligación, el mandamiento de desincorporarlos de los poderes judiciales de las entidades federativas. Durango hizo lo propio. De hecho, Durango fue de las primeras entidades que homologó su legislación tanto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango como en la misma Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado. Es así, anteriormente el Tribunal del Estado de Durango nació en 1994 como un organismo autónomo. Posteriormente se incorporó al Poder Judicial del Estado de Durango y con esta reforma de 2014, como tú bien lo dijiste, se desincorpora por un mandamiento de manera generalizada y es como estamos ahorita actuando. Tenemos un pleno integrado por 3 magistrados, donde me acompaña el magistrado Raúl Montoya y la magistrada Magdalena Lanís, que junto con un servidor integramos el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Durango. Claro, y también además de esta reforma se modifica incluso el procedimiento de designación, se establece una temporalidad, pero en la discusión de esta reforma electoral empezaron a surgir algunas voces que pugnaban, ¿no?, por la desaparición de estos organismos, ¿no?, de los organismos públicos electorales locales y de los organismos u órganos jurisdiccionales locales. Yo recuerdo que uno de los argumentos era básicamente decir, es que todo termina en el ámbito federal, ¿no? Sin embargo, desde mi perspectiva es una falacia, ¿no? Es decir, derivaba de un presupuesto equivocado. En su opinión, ¿a qué cree que se debían estas voces que además no prosperaron, ¿no?, en la reforma? Afortunadamente, y bien lo dijiste, fueron palabras que no salieron de mi boca y eso es importante, que se vea la opinión externa de quienes tienen una visión diferente a quienes estamos adentro de los órganos electorales. Coincido plenamente contigo. La reforma del 2014, en primer lugar, contempla una forma diferente para designar a los organismos, a los integrantes de los tribunales electorales. Ya la facultad no le corresponde a los congresos de los estados, ahora le es propia del Senado de la República. Y es como nosotros ya fuimos electos en diciembre del 2015 de manera escalonada. Esa es una forma para garantizar el profesionalismo y la experiencia de los tribunales. Y bueno, acertadamente hiciste un comentario que se partió de una premisa, no quiero decir equivocada, pero no sustentada. Y hay cifras que nos dicen y nos demuestran de manera objetiva, pero sobre todo con certeza. En el estado de Durango te puedo decir la experiencia inmediata pasada, 2016, que tuvimos proceso electoral de gobernador, se renovó el Congreso del Estado y los 39 ayuntamientos que conforman la entidad federativa. En primer lugar, te quiero decir que aumentamos de casi al 200% los medios de impugnación que se habían recibido en anteriores procesos electorales, y aquí es un tema importante. Te puedo decir que a grosso modo recibimos en 2016 231 medios de impugnación. De esos 231 medios de impugnación, solamente 39 fueron impugnados a instancias federales, es decir, a la sala regional
de la primera circunscripción, que es a quien pertenecemos nosotros, Guadalajara, y de ahí a la Sala Superior. De esos 39, nos confirmaron 33 sentencias, nos revocaron solamente 6. Estamos hablando de un porcentaje del 97% de sentencias confirmadas. Pero aquí también es un tema importante. Somos un elemento importantísimo en la impartición de justicia para hacer efectivo el mandamiento del artículo 17 constitucional. ¿En qué sentido? De 231 medios de impugnación, solamente llegaron 39 a instancias federales. Estás hablando que es alrededor del 15-16% de estos medios de impugnación. Eso habla por sí solo de la necesidad, de la eficiencia y de la eficacia de los tribunales electorales de la República Mexicana. Eso es lo que hay que decir, ustedes lo saben perfectamente, pero bueno, no son palabras que yo lo diga, están ahora con el principio de máxima publicidad. En nuestro tribunal, nuestro portal está abierto a todo el público para que se informe, conozca y que sepa realmente qué es lo que está sucediendo en la impartición de justicia en nuestro país. Claro, justamente estos números reflejan, además, en principio, la aceptación que los propios actores que acuden tienen en la institución, ¿no? Y además la conformidad, por decirlo de alguna forma, con las sentencias o con el sentido de las resoluciones, de tal forma que únicamente 39 hayan sido pues, recurridos, ¿no? Para ir a la instancia federal. Luis, si me permites, porque se me escapa un dato importante con lo que acabas de comentar, el hecho de que solamente un 15-16% se haya impugnado a instancias federales demuestra la confianza que tiene el ciudadano y los actores políticos, llámense partidos políticos, agrupación política. En Durango tenemos una agrupación política, un partido político local. No utilizaron la figura procesal del per saltum, que eso habla de la confianza que hay en el Tribunal Electoral del Estado de Durango y de muchos de los tribunales de la República que merecen todo nuestro respeto. Pero esa es una cifra contundente, un ejemplo inobjetable que tiene una exposición expedita. La figura del per saltum no lo hicieron y eso nos reconforta, nos satisface, pero sobre todo nos dota de mayor confianza para seguir creciendo en beneficio de la impartición de justicia en el Estado de Durango y a nivel nacional. Claro, pero además, en la reforma del 2014, uno de los presupuestos es dotarles de autonomía técnica y de gestión. Sobre este tema, también algunos artículos se han expedido, se han publicado, mejor dicho, en el sentido de decir que no es posible alcanzar esta autonomía si no hay una autonomía presupuestaria, ¿no? Desafortunadamente, las realidades de cada tribunal electoral en el país son distintas. Desde su perspectiva, es necesario justamente esta autonomía presupuestaria. De vital importancia es que tengamos una plena autonomía. Y si no tenemos el rubro presupuestal, no existe como tal. Y pongo también cifras para aterrizarlo y para ser objetivo y cierto. En el actual año en Durango tenemos un presupuesto de 23 millones de pesos. Entonces es difícil actuar con un presupuesto tan bajo. Sin embargo, eso no es óbice para que nosotros hagamos más con menos. Eso es importante, eso realmente dignifica lo que son los principios de independencia de un tribunal electoral que debe estar dedicado, especializado a la impartición de justicia. Celebro que ya en una de las cámaras del Congreso General existe una iniciativa donde se otorgue de esa autonomía presupuestal a los tribunales electorales y también se extiende a los OPLES, que mis respetos para los OPLES. Yo vengo de un instituto electoral, sin embargo, qué bueno que se les dote de esa autonomía presupuestal que es indispensable para el desarrollo y para la función y sobre todo para que se cumpla el objetivo de las instituciones tanto administrativas como jurisdiccionales. Claro, y justamente los tribunales electorales locales han buscado incluso figuras para asociarse, ¿no? Para establecer lazos de comunicación, lazos de coordinación, y es justamente la Asociación de Tribunales y Salas Electorales. Desde su óptica, esta asociación, ¿cómo ha beneficiado el funcionamiento de los propios tribunales electorales? Sin duda alguna ha venido a fortalecer, a abonar
pero sobre todo a conjuntar al gremio de los impartidores de justicia. Hay una figura, una institución que es totalmente benévola, que es la figura del Tribunal Amigo. Se han dado ya la suscripción de varios convenios de colaboración entre diferentes tribunales de la República Mexicana, donde de manera mutua se realizan apoyos a cada uno de estos tribunales. Y esto habla por sí solo, habla de la solidaridad, habla del compromiso, de la hermandad, la fraternidad, pero sobre todo de la responsabilidad que tenemos de responderle a los ciudadanos, a quienes confían en una impartición clara, expedita, pero sobre todo justa. Y eso es lo que estamos trabajando. Esa es una muestra. Nuestro magistrado presidente de la sesión del estado de Chihuahua, el maestro César Wong, es un aliado de los tribunales y ha trabajado en el fortalecimiento, y estamos contentos porque se ha tenido una resonancia que se ha conjuntado, se ha solidificado y se están viendo las muestras de apoyo, pero sobre todo lo estamos trasladando a los resultados, que es lo importante. Sentencias fundadas, motivadas, y sobre todo que hemos tenido un alto porcentaje de confirmación de los organismos federales. Claro, justamente esta asociación busca la consolidación de cada uno de los tribunales electorales, porque justamente están o se enfrentan a realidades distintas, ¿no? En materia de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos presupuestales, y justamente la colaboración interinstitucional es lo que permite, ¿no?, que sigan funcionando. Sobre este tema y sobre la reforma de 2014 que hablamos al inicio, desde su perspectiva y muy brevemente, ¿cuál es el balance a 3 años de su implementación con base en la experiencia y cómo ha visto funcionando a estos tribunales electorales locales? Te puedo hablar con conocimiento de causa que los tribunales electorales, todos de los 32 entidades de la República Mexicana, ya hemos tenido la experiencia de procesos electorales con las nuevas reglas. Y eso nos congratula, nos fortalece, porque hemos dado respuesta satisfactoria a los ciudadanos, a los actores políticos, que en las entidades federativas hay ese compromiso de servicio, de impartir justicia, apegado al Estado de Derecho. Y bueno, día con día nos fortalecemos y eso es lo que buscamos. Aspiramos a tener tribunales de excelencia, independientemente de las limitantes que tengamos de manera presupuestal. Eso lo hacemos y lo redoblamos en esfuerzos. El personal humano merece todo mi respeto. Ellos son los que hacen posible que en México exista una verdadera impartición de justicia. Y eso no vamos a descansar hasta que sea el unísono en toda la República. Claro, la alta competitividad en los procesos electorales hace un actor principal a los tribunales electorales, y un actor en el sentido de ser los mediadores, de ser los que resuelvan justamente las controversias. Se habla de la alta litigiosidad, ¿no?, de los procesos que ha venido incrementando proceso a proceso. Magistrado, si me lo permite, vamos a una breve pausa. En un momento más regresamos para seguir conversando con el magistrado Javier Mier Mier. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo.
Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con el magistrado Javier Mier del Tribunal Electoral del Estado de Durango, quien nos está hablando sobre los tribunales electorales locales. Magistrado, una figura que resultó pues muy utilizada en los procesos electorales, que se ha venido fortaleciendo, y en el caso específico de Durango se utilizó con mucha frecuencia, o se acudió a esa figura para ser postulados a un cargo de elección popular, es justamente las candidaturas independientes. ¿Nos pudiera explicar un poco cómo se vivió esta figura y digamos, fenómeno por el crecimiento en el estado de Durango? Con mucho gusto. Efectivamente, esta nueva figura de la candidatura independiente, que no nace en la reforma del 2014, sino del 2012, al adicionar el artículo 35, en Durango ya tuvo efectos, tuvo repercusiones positivas. Se abre la puerta a los ciudadanos comunes y corrientes, se exime de ese requisito de pertenecer a un instituto político para que pueda ejercer sus derechos político-electorales, sobre todo el derecho de ser votado, y eso en Durango lo vivimos en el año inmediato anterior, sobre todo con una gran aceptación de parte de la ciudadanía, y no solamente a un cargo de elección popular, no, tuvimos candidatos para las presidencias municipales, tuvimos candidatos para las diputaciones, que eso es importante manejarlo, y bueno, en el tribunal hicimos todo lo posible para estar acorde con el nuevo marco normativo, tanto con los principios de convencionalidad, el principio de constitucionalidad, con el afán de hacerle asequible al ciudadano el que lograra su objetivo, el de contender de manera justa, equitativa en un proceso electoral, y eso es lo que vivimos en Durango. Claro, digamos, la existencia de esta figura provocó que resultaran o salieran a flote algunas resistencias, ¿no?, por parte de algunos actores políticos, y justamente los tribunales electorales han fungido como este órgano garante, ¿no?, en el sentido de maximizar estos derechos,
de maximizar la equidad en la contienda, la igualdad, ¿no? Es decir, no se puede comparar la estructura de un partido político con la de un candidato independiente. Sin embargo, los tribunales han sido un factor determinante para que las condiciones pues sean lo más equitativas posibles, obviamente guardando las distinciones que cada figura tiene. Sobre esta figura tuvieron una serie de resoluciones el Tribunal Electoral de Durango. Una de ellas es el Juicio Ciudadano 29 de 2016, en el que, bueno, un aspirante a candidato a presidente municipal de Durango, justamente se ve limitado o se determina no darle el registro por una cuestión en las firmas que había presentado. ¿Nos pudiera platicar sobre este asunto? Con mucho gusto. Efectivamente, un aspirante a contender a la alcaldía de la capital presentó determinado número de cédulas de respaldo ciudadano. La legislación del Estado de Durango establece como el mínimo indispensable el 3% de respaldo ciudadano. El actor en su momento acudió a la instancia administrativa presentando la cantidad que se requería. Cuando existió una revisión en el Registro Federal de Electores de las firmas, de las cédulas que llevaban, hubo una disminución por determinadas circunstancias, lo que hizo mermar en su porcentaje del 3% y se lo redujo al 2.85%, lo cual el Instituto Electoral, a través de su Consejo General, no otorgó el registro a esta persona, lo que hizo que accionara la maquinaria jurisdiccional a través de un medio de un juicio para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, en el cual en su causa petendi hacía valer esa imposibilidad y esa violación al derecho de ser votado. Del análisis que tuvimos en el Pleno de esa sentencia que tuvo la oportunidad de estar proyectando, analizamos el nuevo contexto que vive México a través de la reforma de 2011, con el nuevo paradigma de impartición de justicia, donde ya los derechos humanos son el fiel de la balanza, la punta de lanza y lo que buscamos los organismos jurisdiccionales de proteger, maximizar, potencializar, y utilizamos ya los estándares internacionales. Y un aspecto importante fue que atendimos a lo que es la Convención de Venecia, donde ellos establecen que es suficiente el 1% de ciudadanos como firmas de respaldo. Aquí había un 2.85 que era suficiente para nuestro punto de vista y por lo tanto optamos en darle esa protección, en considerarlo como un candidato serio, legítimo, con un respaldo suficiente, que aplicamos, no nomás hicimos caso de lo doméstico, sino que eso es lo que caracteriza al Tribunal del Estado de Durango, que buscamos la mayor funcionalidad, el beneficio pro homine, el beneficio de expandir, irradiar esos beneficios que se reflejen en una solventación de derechos políticos electorales. Y así es como concluimos que se ordenó que se le debería otorgar ese registro como candidato independiente. Y de hecho hubo otros asuntos de la misma naturaleza, lo que hizo conforme a nuestra normatividad, a nuestra ley orgánica y nuestro reglamento, que se creara la jurisprudencia en ese tema de fortalecer y de privilegiar a los ciudadanos que aspiran a un cargo cuando no se reúna el mínimo que establece la ley, pero los estándares internacionales, apegándonos a los principios de convencionalidad, establezcan un mínimo, un piso como es el 1%. Así es como concluimos esa sentencia. Claro, era la progresividad de estos derechos, pero además en la sentencia hacen un razonamiento interesante, porque además lo comparan con los requisitos para formar un partido político local, ¿no? Y en el que dice, se solicita o se pide a quienes aspiren a registrar, ¿no?, una agrupación como partido, el 0.26% del padrón.
Entonces comienzan a hacer un comparativo, llegan al caso específico de la ciudad de Durango, en la que dicen, bueno, el punto 26, considerando todo el padrón de este municipio, serían aproximadamente 1,500 firmas, ¿no? Es decir, el candidato, bueno, el aspirante a candidato independiente había presentado como válidas, ya después de esta revisión, poco más de 12,000. Así es. Entonces, bajo esta lógica es que determina el Tribunal de Durango justamente que se le conceda el registro, pero además refieren también una cuestión en la que no se le había garantizado el derecho de audiencia para poder solventar justamente estas observaciones y yendo, digamos, ampliando justamente esta potestad que tiene el tribunal, razonan y dicen, no vamos a anular el acuerdo y regresarlo para que se emita uno nuevo, porque además ya estaban en curso las campañas electorales, lo cual podría traer como consecuencia una afectación mayor. Es correcto. ¿No? Magistrado, el tiempo se está terminando, nos quedan unos 3 minutos. ¿Nos pudiera, para ir concluyendo, cuáles son los retos de los tribunales electorales locales hacia los siguientes procesos? Y en el caso de Durango, que el siguiente año, bueno, inicia el proceso este año, pero el siguiente tendrá la jornada electoral para la renovación de los diputados. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan estos órganos? Sin duda son mayúsculos los retos que tenemos y sobre todo para cumplir con los estándares de la ciudadanía. Independientemente que exista una reforma con la que nos rige actualmente, en el mes de octubre ya iniciamos un nuevo proceso electoral donde se renueva el Congreso del Estado. Esto es parte de la reforma, donde se obligó que la entidad federativa se empatara al menos una de la elección local con la federal. El Congreso del Estado, en uso pleno de su soberanía, decidió que fuera la elección de diputados y eso es lo que se va a renovar para tener la jornada el próximo julio, que no es junio, en 2018 es julio, y eso es lo que estamos trabajando. Tenemos retos mayúsculos como aplicar por primera vez la reelección, que es un tema importante. En Durango, el Congreso del Estado lo integran 25 diputados. También en la reforma hubo una disminución, anteriormente eran 30, hoy son 25, pero tenemos que aplicar ya ese tema nuevo que es la reelección en beneficio de potenciar también los derechos de los que ya ostentan un cargo. Y en Durango se estableció que fuera hasta un máximo de 4 periodos. Ese es un tema importante. El otro es sin duda seguir capacitando al personal del tribunal, al personal jurisdiccional, apegado a los estándares, a los tiempos nuevos que vive el Estado, sobre todo donde ya las redes sociales son un factor importante, donde la ciudadanía cada vez tiene más conocimiento de causa y sobre todo tenemos que estar a la altura de las exigencias de los duranguenses. Tenemos el principio de máxima publicidad que estamos nosotros haciendo todo lo posible con los recursos que tenemos, repito, para concientizar y sobre todo capacitar a todo el personal, y no nomás al personal, nos extendemos a la ciudadanía en general para que sepan cuáles son sus derechos, que los hagan valer y que sobre todo hay instituciones firmes, sólidas y comprometidas a defenderlos. Es un reto mayúsculo, pero tenemos la convicción, tenemos la vocación de servicio y sobre todo estamos avanzando en la impartición de justicia que beneficia y solidifica la democracia en el país. Claro, son justamente 30 estados, ¿no? Es decir, 30 tribunales electorales locales que estarán a prueba, además de las elecciones federales, pero justamente con lo que usted nos dice, nos da una muestra de que se ha venido fortaleciendo justamente estos órganos encargados de la impartición de justicia en materia electoral. Magistrado, yo agradezco mucho que haya aceptado la invitación, fue un gusto conversar con usted. El agradecido soy yo y de nuevo felicito porque existen estas instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que conjuntamente hacemos que México tenga una democracia viva. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.